Mis hermanos, paz y bien a todos. Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Los invito a que reflexionemos en el tema el infierno. ¿Qué es el infierno? Iniciamos con una narrativa. Dos frailes descalzos a las 6 de la mañana, en pleno invierno y nevando copiosamente, salían de una iglesia de París. Habían pasado la noche en adoración ante el Santísimo Sacramento, descalzos en pleno invierno, nevando, y he aquí que en aquel mismo momento, de un cabaret situado en la acera de enfrente, salían dos muchachos pervertidos que habían pasado allí una noche de crápula y de lujuria. El infierno, aquella realidad que muchos quisiéramos que no existiera, pero que está ahí. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Quiénes van allí? ¿Qué nos dice esta historia que hemos escuchado? Ciertamente que Dios ve el corazón y no las apariencias, pero ¿quiénes van al infierno y por qué están ahí? El infierno expresa la lejanía, la ausencia, la privación de Dios, de su amor, de la alegría, de la felicidad, de la vida, de la luz, de Dios sobre todas las cosas, pero también el hecho de haber perdido a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Es la frustración terrible. Para ello la Biblia nos deja 4 imágenes. Es el gusano que nunca muere, que viene expresado en Mateo. Es la conciencia que nos reprocha y nos reprocha día y noche, las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Esto es para decir que es un reproche continuo de nuestra conciencia porque nos condenamos, porque no realizamos el propósito para el cual nacimos, que fue estar con Dios, la alegría de la salvación, la alegría del cielo. También es el lago de azufre, la hediondez del calor que nos consume, de aquel olor putrefacto, maloliente. Asimismo, son las tinieblas, es la oscuridad total. Esta es la tercera imagen. Y finalmente es la Gehenna, es el lago de azufre, es el fuego inextinguible. Es estar en ese fuego que quema el alma, no el cuerpo, porque el cuerpo se queda en la tierra, pero es el alma que nos quema, que nos reprocha, que nos provoca sufrimiento y dolor, odio. La eternidad de nuestra vida es la segunda muerte. Ese es el infierno. Es haber perdido a Dios, haber perdido la posibilidad de ser felices. Dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1033, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y saben que ningún asesino tiene la vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Lo que nos dice Mateo en el capítulo 25, versículos 31 al 46, es la parábola escatológica. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo te vestimos? Cuando lo hicieron con el más insignificante, el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Por lo tanto, morir en pecado mortal sin estar arrepentido
ni acoger el amor misericordioso de Dios, ni confesar los pecados en el sacramento de la confesión significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección, por el uso incorrecto de nuestra libertad, una libertad que se vivió sin responsabilidad, por lo tanto, libertinaje. Eso quiere decir, no se pensó las cosas antes de actuar y no se asumió las consecuencias de los actos. Y no hablamos de una vez, hablamos de un mal hábito, un vicio, una forma reiterativa de actuar, de pensar. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Y el infierno se va construyendo aquí en la tierra en el presente. Nos habituamos a vivir alejados de Dios, a no ir a misa, a no comulgar, a no confesarse, a no orar, a no hacer el bien, a pensar mal, a no preocuparse ni ocuparse de los demás, a no actuar de esa manera responsable en el compromiso solidario con los demás miembros de nuestra familia, de nuestra sociedad, a vivir desinteresado y en forma egoísta, a vivir para nosotros y a vivir erróneamente. Ese es el infierno, mis hermanos. A involucrarse en situaciones lamentables de vida como el narcotráfico, la trata de personas, el robo, el tráfico de órganos, la prostitución, los vicios, el alcohol, la droga, la pornografía, al crimen planeado, organizado, a la difamación constante, frecuente, aún sabiendo que estamos destruyendo a una persona, y a pasarlo por alto y a seguirlo realizando, a practicar todo tipo de ocultismo, brujería, hechicería, tarot, lectura de cartas, de mano, de agujas, de frijoles, de caracol, de humo, de piedras, cuarzos, tarot, brujería, santería, todo lo que se opone a Dios que es luz, todo lo oscuro, todo lo oculto, Ouija, etcétera, satanismo, hechicería, magias de todos los colores. Esto es la antesala del infierno, porque nos coloca a quienes lo practican, los colocan en las manos y en la presencia del maligno, porque lo invoca, y pueden quedar consagrados sin desearlo y sin pedirlo por el acto mismo de realizar aquellas cosas. Jesús habla con frecuencia de la Gehenna y del fuego que nunca se apaga. Lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 22 y versículo 29. También lo dice en ese mismo evangelio en el capítulo 13, versículos 42 y 50. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. Reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse. No dejar el alcohol, no dejar las drogas, no dejar la perversión sexual, lo que tiene relación con los 7 pecados capitales. No dejar de dañar a los demás con la soberbia. No dejar de dañar a los demás con la opresión. El que retiene el salario de sus trabajadores injustamente, teniendo la posibilidad de pagarles y no le paga porque, como dijo el Papa León XIII, es un grito que se escucha hasta el cielo, que llega a Dios. No le pagas a tus trabajadores, pudiendo hacerlo, le retienes el salario. Ay de ti, patrón, ay de ti, empresario, porque Dios te pedirá cuentas de aquel gobernante que oprime a su pueblo, de aquel gobernante que no paga, que no dirige los derechos de su pueblo, que no garantiza las leyes de trabajo, que no garantiza la dignidad de sus ciudadanos, que no lo respeta. Hay de aquel gobernante que entrega al cultos satánicos o a cultos de muerte
promulgando y aprobando leyes a favor del aborto, de la eutanasia, de la eugenesia, leyes demoníacas, porque se consagra al maligno toda su nación y sus habitantes. Ay de aquel gobernante. Estas son las salas del infierno, donde se promueven leyes donde no existe el nombre de Dios, donde ingresa el secularismo, la masonería, el ateísmo, para evitar hablar de Dios, pero con ello se invocan las presencias de entidades ocultas, demoníacas, malignas, y consagran a esas entidades, a sus ciudadanos y a sus naciones, donde se prohíbe que haya expresiones públicas, religiosas, que no se coloquen nacimientos, ni haya procesiones ni peregrinaciones. Hay de sus gobernantes, porque Dios les pedirá cuentas, donde se pisotean los derechos humanos, se violan las garantías individuales, no se garantizan los derechos de los trabajadores ni tampoco la seguridad de los ciudadanos, porque no hay leyes judiciales que los protejan de los criminales, de la gente que hace el mal en sus ciudades. Hay de ellos que rehúsan esto y en donde se pueden perder a la vez el alma y el cuerpo. Mateo 10:28. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Mateo capítulo 13, versículo 41 al 42. Y que pronunciará la condenación. Aléjense de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo capítulo 25, versículo 41. Aléjense, les dirá. La enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. No es un tiempo, un año, 2 años, 3 años. El infierno es eterno, es para siempre. Por eso hemos de cuidar nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestra forma de vida en la tierra. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno, el fuego inextinguible. El credo del pueblo de Dios nos lo dice en el número 12. El catecismo de la Iglesia Católica en el número 1035. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. No hay una realización más grande que el cielo. Y perder el cielo e ir al infierno es perder la realización y la felicidad más grande que un hombre puede poseer, la dicha, la alegría del amor, porque está ante Dios que es amor. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entren por la puerta estrecha, entren, no se queden fuera, no busquen los privilegios de este mundo, el mando, los placeres, los bienes materiales en abundancia sin compartirlos con los demás. No busquen los pecados capitales porque se quedan en ellos. Por lo tanto, la auténtica libertad es la que va acompañada de la responsabilidad. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14 nos lo recuerda. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así
terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos manden ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes, dice Lumen Gentium en el capítulo 48 a propósito del Evangelio de Mateo. Lumen Gentium, luz de las gentes. Estar continuamente en vela significa cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras palabras, cuidar nuestros actos, que no desdigan de nuestro ser hijos de Dios. No ser ambiciosos, no ser soberbios, no ser envidiosos, no difamar, más bien amar, perdonar, servir, ser humildes. Dios no predestina a nadie a ir al infierno, a nadie. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Es lo que nos dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 9. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Bueno, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Lo dice la plegaria eucarística número 1 o canon romano, en el misal romano. ¿Sí? A propósito de lo que anteriormente hemos dicho de la segunda carta de San Pedro, el capítulo 3, versículo 9, Dios quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Y por eso en la misa rezamos esto: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Significa permanecer separados de Él, de nuestro Creador. Ese es el infierno. Permanecer separados de Él, de nuestro Creador y nuestro fin para siempre, por nuestra propia y libre elección, porque Dios no condena a nadie. Y aunque haya gente que te induzca o nos induzca al mal, recordemos que tenemos la capacidad racional, la conciencia moral, la recta razón, la formación en valores. Tenemos las motivaciones que nos orientan a Dios, al bien. De tal forma que nosotros tenemos la última decisión sobre nuestros pensamientos, palabras y actos, para decir no al mal, sí al bien. Este estado de exclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Reiteramos, morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios es elegir este fin para siempre. Por eso la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad, y es un dogma de fe. Aunque usted y yo no lo queramos y lo neguemos por temor o porque digamos no me interesa, el infierno existe como una situación vital que podemos enfrentar usted y yo si actuamos mal y no nos arrepentimos y no nos confesamos y si morimos en pecado mortal. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Jesús habla con frecuencia de la hiena y del fuego que nunca se apaga. Lo hemos dicho. Y las afirmaciones de la Escritura, las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. No podemos minimizar las cosas.
No es que me puedo embriagar y no hay consecuencia, no. Y no es que puedo hacerlo frecuentemente, atento, porque pensamos que no nos podemos condenar, pero existe la posibilidad. Ahora que ya sabemos, debemos vivir en el amor, en el perdón, en la humildad, en la responsabilidad. Y por eso el llamamiento apremiante a la conversión, al cambio, a aceptar nuestros errores y a luchar por construir una sociedad mejor, una familia mejor en el amor. Mis hermanos, que al haber escuchado esta enseñanza del infierno, comprendamos el valor y la profundidad que tiene. No es un juego, no es un juego de conceptos, no es un juego, una dinámica en la que, digamos, puede ser o no. No, no es así. Es una realidad latente, es un riesgo constante. Sin embargo, no hemos de vivir en el miedo, en el temor, sino en el amor. No hemos de ocuparnos de nuestra vida para no preocuparnos después. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.